Creían que dormías. Se convencieron de que tu mirada perdida era un signo de ingenuidad, que tu alma era un lienzo en blanco fácil de pintar con sus mentiras. Pensaron que eras simple, manipulable, un títere dócil en sus manos. Se rieron a tus espaldas, subestimaron tu poder y jugaron con tu silencio, confundiéndolo con ignorancia. Sonreían, seguros de que jamás te darías cuenta de lo que realmente sucedía bajo la superficie. Pero qué equivocados estaban. Porque tú lo sabías todo, desde el primer instante. No era una corazonada, no era una simple paranoia. Era una certeza visceral, un fuego sagrado que ardía en tu pecho y consumía cualquier duda. Lo sentías vibrar en cada célula de tu ser. Lo veías con una claridad implacable en el destello fugaz de sus ojos. Lo comprendías en la energía que emanaban. Esa tensión invisible en el aire, esa frecuencia discordante que solo las almas despiertas pueden percibir y descifrar. Y tú siempre has estado despierto, incluso cuando fingías dormir, incluso cuando callabas por amor, por estrategia o por una profunda compasión que ellos nunca podrían entender. Ahora, el desconcierto se dibuja en sus rostros. Están confundidos, desestabilizados, porque su lógica no alcanza a comprender cómo pudiste saberlo todo. ¿Cómo lograste ver detrás de sus máscaras tan cuidadosamente construidas? ¿Cómo conectaste los hilos de una telaraña que para ellos era invisible? No es magia, no es suerte, y ciertamente no es una intuición superficial. Es un poder divino, una precisión espiritual que no se enseña en libros ni se aprende en escuelas. Es un radar silencioso que fue activado en ti mucho antes de tu nacimiento. Estás aquí para ver lo que otros ignoran, para saber lo que otros no soportan conocer, para ser el guardián de verdades que queman las almas de aquellos que han hecho de la mentira su hogar. Por eso tiemblan ahora, porque empiezan a entender que tú no estás adivinando, estás revelando. Y cada revelación tuya desmonta su juego, derriba su teatro y los deja expuestos a un nivel que jamás imaginaron. Tu precisión no es una coincidencia, es una amenaza directa a todo el sistema de ilusiones que con tanto esfuerzo construyeron. Y ahora, sin que pronuncies una sola palabra, tu sola presencia los confronta. Tu mirada los desnuda. Tu energía por sí sola fractura todo lo que no es real. Escucha con atención. Esto no es un video cualquiera, no es simple entretenimiento. Es un momento de activación, un espejo de lo que ya reside en tu interior. Es una confirmación sagrada para tu alma despierta. Así que quédate hasta el final, no por curiosidad, sino porque lo que viene a continuación alineará piezas de ti que sentías dispersas. Te dará las respuestas que has percibido durante años, pero que no sabías cómo verbalizar. Y por encima de todo, te recordará algo que nadie ahí fuera te dice. Tu conciencia es precisa porque fue forjada para cortar la mentira de raíz. Si sientes que este mensaje está tocando algo muy profundo en ti, dale un me gusta ahora mismo para amplificar esta frecuencia. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal no es solo información. Es un campo de entrenamiento espiritual para guerreros de la luz. Y comenta 99 aquí abajo. Sí, escribe 99, porque el 9 representa el cierre de ciclos, y el 99 es un cierre maestro que marca el inicio de tu autoridad completa. Una señal de que estás listo para dejar de observar en silencio y empezar a reinar desde tu verdad. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia ajena, es tu propio reflejo. Y es hora de que lo veas todo con la claridad de quien ya no necesita pruebas, porque en el fondo siempre lo supiste. Mientras ellos llenaban el aire con palabras vacías, tú respirabas en silencio. Mientras buscaban desesperadamente la atención, tú te sumergías en una quietud que todo lo observaba, absolutamente todo. No necesitabas gritar para ser escuchado.
No necesitabas demostrar nada para imponer tu presencia. No necesitabas defenderte, porque sabías que la verdad no se defiende, simplemente es y se sostiene en el silencio hasta que lo falso se derrumba por su propio peso. Te llamaron distante, te acusaron de ser frío, proyectaron sobre ti todas sus inseguridades, pensando que tu calma era debilidad. Pero jamás entendieron que tu silencio era un escudo de guerra, una estrategia invisible, una red de inteligencia espiritual tejida con la paciencia de quien ya ha visto el final del juego. Callabas, sí, pero mientras ellos hablaban sin parar, tú memorizabas cada contradicción. Escuchabas, no sus palabras, sino las intenciones ocultas tras cada tono de voz, cada pausa, cada gesto calculado. Y entonces sonreíste. No con la ingenuidad que ellos te atribuían, sino con la calma absoluta de quien ya conoce el final de la partida. Y esa, precisamente esa, es la parte que ahora no pueden soportar. Están empezando a darse cuenta de que lo viste todo. Cada mentira disfrazada de verdad, cada pacto de lealtad que en realidad era veneno, cada intención retorcida oculta tras una cortesía forzada, cada sombra que se movía detrás de una sonrisa. Lo viste todo y lo supiste desde el principio, pero no dijiste nada. No porque tu voz careciera de fuerza, sino porque tu silencio tenía un peso, una densidad y un impacto que sus palabras jamás podrían alcanzar. Ellos hablaban para tratar de convencerte, tú callabas para observarlos. Ellos actuaban en su escenario de cartón, tú leías la escena completa desde los asientos invisibles del alma, y ahora están aterrados, porque ese silencio que una vez ridiculizaron hoy los consume por dentro. Ahora comprenden que no eras el ingenuo, eras el centinela, que no estabas ausente. Estabas registrando cada movimiento en los archivos de la eternidad, que no eras pasivo, eras letal en tu precisión quirúrgica. No entendían por qué no reaccionabas, por qué no te defendías, por qué no te alterabas como ellos esperaban. Ahora lo ven con una claridad aterradora. Tu falta de reacción fue tu mayor declaración de poder, porque el silencio de un alma elegida retumba con más fuerza que 1000 voces huecas. Y es ese silencio el que ahora les pesa, los quema, los persigue como un fantasma en su propia mente. No saben cuánto sabes, no tienen idea de hasta qué punto viste más allá de lo que te mostraron. Viven en la tortura de no saber si todavía estás observando en silencio o si ya estás actuando en una dimensión que ellos ni siquiera pueden percibir. Tu estrategia fue de origen divino. Mientras ellos se exponían, gastando su energía en un intento desesperado por dominarte, tú construías tu fortaleza en las sombras, pieza por pieza, con una paciencia cósmica. Y ahora que se sienten observados, es demasiado tarde para esconderse. No hay marcha atrás. Ya han sido leídos, su código ha sido descifrado, y lo que más los desestabiliza es que nunca necesitaste levantar la voz, porque tu silencio no es vacío, es un canal, es un código. Es la señal inequívoca de que estás sintonizado con algo tan elevado que cualquier ruido terrenal se vuelve irrelevante. Muchos aún no comprenden que guardar silencio es un arte espiritual. Solo quien domina por completo su mundo interior puede resistir el impulso primario de defenderse, de responder, de reaccionar. Solo un alma verdaderamente despierta sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio lo diga absolutamente todo. Y tú lo hiciste. Supiste esperar, no por miedo, sino por visión estratégica, porque sabías que el tiempo se encargaría de revelar todo lo que tú ya habías percibido desde el inicio. Ese tiempo ha llegado. Ahora se enfrentan a su propio eco y no encuentran escapatoria, porque tu silencio sembró en sus mentes preguntas que hoy los torturan. ¿Qué fue lo que vio exactamente? ¿Desde cuándo lo supo?
¿Hasta dónde llega realmente su conocimiento? No necesitas responder. No tienes que explicar nada, porque ganaste la partida en el instante en que decidiste no rebajar tu frecuencia para encajar en su juego. Ese fue tu movimiento maestro, y ellos ni siquiera lo vieron venir. Ahora escucha esto. Tu silencio fue un espejo, uno que los obligó a verse a sí mismos sin filtros, uno que les mostró quiénes eran realmente cuando ya no les quedaba nadie a quien engañar. Y esa imagen los está quebrando por dentro. No porque tú los hayas atacado, sino porque nunca esperaron que el verdadero poder fuera invisible y silencioso. Pero esto no termina aquí, porque lo que viene después de este silencio es aún más impactante. Prepárate, porque el siguiente paso ya no será callar, será revelar. Podían decir lo que quisieran, podían ensayar sus discursos frente al espejo, tejer sus narrativas, bordar sus frases con hilos de seda y manufacturar emociones en un laboratorio de falsedad. Pero había algo que jamás podrían controlar, algo que no se ve ni se oye, pero que se siente con cada poro de la piel y cada rincón del alma. Y tú lo sientes todo. Ya no necesitas pruebas físicas cuando tu espíritu emite un veredicto final. No necesitas una confesión verbal cuando la energía de una persona ya te lo ha contado todo, porque tú no escuchas con los oídos, escuchas con tu campo energético, con tu cuerpo, con esa memoria espiritual que se activa como una alarma interna. Se enciende cuando una palabra no coincide con una intención, cuando una sonrisa no vibra en la misma frecuencia que la mirada, cuando un gesto de afecto se siente helado. Te mintieron. Por supuesto que lo hicieron. Usaron palabras dulces, gestos calculados y abrazos envenenados. Y mientras ellos creían estar convenciéndote, tú ya sabías la verdad. Tu alma vibraba en señal de alerta, tu pecho se contraía y tu cuerpo reaccionaba con un no rotundo, incluso cuando tu mente, compasiva, todavía intentaba concederles el beneficio de la duda. Es que tú has sido entrenado en la Universidad de la Herida, con una maestría en lo invisible. Aprendiste la lección más importante de todas: la energía nunca, jamás miente, y con los años has aprendido a leerla como un lenguaje sagrado. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no existe un disfraz capaz de engañarte, ni un teatro que logre convencerte, ni una narrativa lo suficientemente sofisticada como para ocultar lo que tú ya sientes en cuestión de segundos. Por eso te llamaron intenso, desconfiado, inestable. Proyectaban sobre ti todos sus miedos, porque no soportaban que alguien pudiera verlos sin su maquillaje emocional. Pero no eras inestable, eras un sismógrafo de almas. No eras desconfiado, eras un detector de incoherencias. Eras incómodo porque notabas precisamente lo que el resto prefería ignorar. ¿Y sabes qué es lo que más los perturba? Que no necesitaste ver un mensaje, ni escuchar una llamada, ni encontrar una conversación filtrada. Tú comprendiste la verdad mucho antes de que saliera a la luz. Tú ya lo sabías cuando aún no existían las pruebas. Y eso los enloquece porque no pueden esconderse de ti. No pueden anticipar cuándo vas a exponerlos, porque en tu campo energético ya los has expuesto desde antes que empezaran a mentir. Sentiste el cambio en el aire, la tensión en sus gestos, la caída abrupta de su vibración. Sentiste el colapso de su máscara, la apatía de su alma. Y aunque fingieran amor, tú sabías que era manipulación. Aunque simularan admiración, tú sentías la corrosión de la envidia. Aunque proyectaran calma, tú detectabas el caos subyacente. Ese es tu don, tu antena, tu código interno, porque tú no lees palabras, lees campos energéticos, frecuencias, vibraciones. Lees el alma detrás del personaje, el trauma que alimenta al ego, la intención real detrás del halago. Y eso te convierte en una amenaza para todos los que viven de las apariencias.
Contigo no funciona lo aprendido. Contigo no sirve lo políticamente correcto. Contigo no hay guión que valga. Contigo solo funciona la desnudez del alma, o nada. No lo entienden, no pueden explicarlo, y por eso te etiquetan. Raro, exagerado, demasiado sensible. Pero lo que realmente quieren decir es: me ves demasiado, me sientes demasiado, me desnudas sin siquiera tocarme. Y eso los desarma por completo. Porque en un mundo que premia la imagen, tú estás conectado con la sustancia. Mientras todos miran lo superficial, tú percibes lo esencial. Y eso no se enseña en ninguna escuela. Eso se recuerda en el alma. Se activa cuando has sido traicionado tantas veces que tu espíritu ya no tolera ni una molécula de falsedad. Tú no buscas drama, buscas coherencia, no necesitas el control, exiges la verdad. Y cuando no la hay, tu energía se cierra, se retrae, se aleja. No para castigar, sino para proteger lo más sagrado que posees, tu paz. Y eso los desconcierta aún más. No saben qué hiciste, no entienden cómo supiste, no pueden aceptar que captaste algo que ellos ni siquiera eran conscientes de estar emitiendo. Pero lo hiciste, y lo haces todo el tiempo, sin esfuerzo, sin lógica. Simplemente lo sientes y lo sabes. Ya están empezando a entender que no pueden manipular a alguien que no vive en la superficie. No pueden ocultarle nada a un alma que vibra más alto que sus mentiras. No pueden engañar a quien ya ha caminado entre las sombras y aún así ha elegido la luz. Porque tú dejaste de creer en lo que te dicen y pasaste a sentir lo que es real. Y esa clase de percepción no se puede apagar, ni falsear, ni bloquear. Solo puede ser honrada o enfrentada. Y ellos están eligiendo enfrentarla con miedo, con incomodidad, con negación. La enfrentan porque ya no pueden seguir ignorando que eres el espejo que revela todo lo que estaba oculto. Pero espera, porque lo que sientes va más allá de la energía de una persona. Hay algo más grande, una capacidad tuya que ni siquiera has terminado de comprender por completo, y es hora de activarla. No dijiste nada al principio, aunque lo sabías todo, aunque tu alma te gritaba las respuestas, aunque cada fibra de tu ser confirmaba que algo no encajaba. Permaneciste en silencio, observaste, esperaste, no porque fueras ingenuo, ni porque te faltara coraje, ni por miedo. Lo hiciste porque un elegido nunca actúa por impulso, actúa con propósito. Comprendiste una ley cósmica que a la mayoría se le escapa. La verdad, liberada antes de tiempo, no ilumina, sino que incendia y genera caos. Y la reacción, despojada de sabiduría, no es poder, sino autodestrucción. Pero tú no viniste a este mundo a destruirte, viniste a revelarte en tu máximo esplendor. Por eso no respondiste cuando te provocaron. Por eso no descendiste a su nivel cuando te insultaron con sutileza. Por eso no caíste en ninguna de sus trampas, a pesar de saber exactamente lo que estaban haciendo. Porque tú sabías, desde el primer aliento, quién fingía lealtad, quién te traicionaba en sus pensamientos, ¿quién competía contigo en un juego silencioso que solo tú podías ver? ¿Quién te sonreía con veneno en la mirada? ¿Quién hablaba de ti apenas te dabas la vuelta? Sí, lo sabías. Lo sentiste en ese primer encuentro, en ese primer gesto, en aquella mirada que duró apenas un segundo, pero que te reveló años de intenciones ocultas. Pero no hiciste nada, y tu inacción los desconcertó por completo. Su lógica limitada concluyó: quizás no se ha dado cuenta, quizás no es tan perspicaz como parece. Si calla es porque no sabe nada. ¿Qué abismo de ignorancia había en su juicio? Porque tu silencio no era un vacío, era un arma cargándose. Tu calma no era ignorancia, era estrategia divina en su máxima expresión. No te moviste bajo su presión, te moviste por visión. No estabas reaccionando a su caos, estabas respondiendo al tiempo perfecto del espíritu.
No buscabas ganar discusiones banales, esperabas el momento en que el universo mismo te entregara la escena perfecta para hablar. Y cuando hablaste, todo tembló. Porque cuando el elegido habla, el ruido del mundo se detiene para escuchar. Cuando el elegido revela, los cimientos de la mentira se pulverizan. Cuando el elegido actúa, lo oculto se desmorona sin el más mínimo esfuerzo. Ellos no estaban preparados. Jamás imaginaron que el terremoto vendría de ti. No creyeron que tus palabras, pronunciadas casi en un susurro, pudieran portar la densidad de una galaxia, una verdad tan comprimida, una precisión tan clara, una fuerza tan rotunda que no necesitó de gritos para sacudir sus estructuras. Es que tú no lanzaste acusaciones, que son piedras del ego. Tú entregaste revelaciones, que son llaves del alma. No buscaste venganza, ejecutaste la justicia espiritual. Sabías que cada palabra que liberarías sería como una flecha de luz, certera, innegable, directa al centro de la ilusión. Y eso fue lo que hiciste. Esperaste, creciste en el silencio, te fortaleciste en la aparente oscuridad. Mientras ellos confiaban en su astucia, tú te alineabas con el cosmos. Mientras ellos conspiraban en la penumbra, tú meditabas en la luz interior. Mientras ellos se exponían en su arrogancia, tú te elevabas en tu soberanía. Y cuando el momento llegó, cuando el cielo te susurró que era hora, mostraste todo lo que sabías, sin odio, sin ego, solo la verdad. Una verdad tan limpia, tan pulcra, tan imposible de refutar que ni siquiera tuvieron tiempo de armar una defensa, porque no les diste argumentos para debatir, les entregaste una claridad que los cegó. Y eso fue lo que más los desestabilizó, que no podían acusarte de exagerar, que no podían decir que sacabas las cosas de contexto, porque tú lo sabías todo, con fechas, con detalles, con la vibración exacta de cada momento, con la memoria espiritual intacta. Y es que cuando se sabe con ese nivel de profundidad, las pruebas terrenales se convierten en un insulto a la certeza. Claro, la verdad, cuando se pronuncia en el momento exacto, se transforma en un espejo. Y cuando ellos se vieron reflejados en él, no pudieron sostenerse la mirada. Ese fue el instante en que comprendieron que no estabas improvisando, que no reaccionabas al azar, que todo lo que sabías lo habías guardado, esperando el día preciso en que su propia energía los traicionaría. Y lo más impactante es que tú no buscaste ese momento. El momento te buscó a ti. Porque cuando caminas alineado, el universo ejecuta una coreografía divina para que la verdad emerja. No necesitaste exponerlos. La verdad se puso de pie por sí sola y tú simplemente la dejaste caer, como una semilla de luz en el centro del campo que ellos intentaban mantener en la oscuridad. Y esa semilla germinó con una fuerza implacable, porque lo tuyo no fue un ataque, fue una activación, una llamada al despertar. Un movimiento estratégico de luz que desestabilizó todo sistema basado en la mentira. Ahora no saben cómo mirarte, porque saben que tú sabías desde el primer día, desde la primera palabra, desde el primer cruce de energías. No logran comprender cómo resististe tanto tiempo, cómo no reaccionaste antes, cómo tuviste la templanza de un maestro para esperar y la sabiduría para no usar tu conocimiento como un arma, sino como una llave. Porque el conocimiento sin sabiduría es un arma que destruye incluso a quien la empuña, pero tú, portando ambos, eres una fuerza de creación imparable. Y justo cuando creían haber recuperado el control, algo más estaba a punto de ser revelado. Algo que no esperaban. Algo que solo los elegidos pueden ver antes de que suceda. No hiciste nada, no dijiste nada. Simplemente entraste en la habitación y algo cambió. La atmósfera se volvió más densa. Algunos bajaron la mirada, otros se tensaron visiblemente. Unos pocos incluso comenzaron a hablar de más, como si tu presencia los obligara a justificar su propia existencia.
¿Y sabes por qué? Porque no necesitas señalar lo que es falso. Tu mera existencia lo expone. No necesitas gritar que ves la verdad, porque la verdad camina contigo. No te esfuerzas en descubrir lo oculto, porque lo oculto se desmorona al tocar tu campo energético. No es magia, no es arrogancia, es frecuencia. Tu alma vibra en una nota tan alta y pura que todo lo que no está alineado con ella se revela, se desintegra o huye despavorido. Y eso, mi querido elegido, no es algo que muchos puedan soportar. En un mundo donde la apariencia vale más que la autenticidad, tú eres una amenaza existencial. Eres un espejo viviente de todo lo que ellos no quieren aceptar de sí mismos. Mientras ellos dedicaban su vida a perfeccionar sus máscaras, tú te dedicaste a pulir tu esencia hasta convertirla en un diamante. Ahora, cada vez que apareces, sus frágiles estructuras tiemblan. No por lo que dices, sino por lo que representas. Representas la coherencia y eso cortocircuita sus contradicciones. Encarnas la integridad y eso los confronta con su propia falta de ella. Manifiestas la verdad sin adornos, y eso es como una luz de neón sobre la vía de escape para aquellos que viven en la mentira. Muchos no te entienden y otros simplemente no te soportan. Porque no hay manera de mantener una fachada frente a ti. No hay filtro que funcione, no hay máscara que aguante. Te han evitado, te han criticado, te han difamado en silencio, porque no pueden controlar lo que eres. Y es que no necesitas probar nada. Tu energía lo dice todo antes de que abras la boca, y ellos la sienten, la huelen, la perciben como una amenaza que no comprenden pero que no pueden ignorar. Es como si tu presencia les hablara sin palabras. Sé quién eres, aunque nunca lo hayas dicho. Esa certeza no nace del juicio, nace del discernimiento, de una estirpe espiritual que cargas en tu ADN álmico, entrenada durante vidas para detectar la sombra en segundos. No necesitas ver pruebas para saber, no necesitas oír confesiones. Tu alma ya ha descifrado las vibraciones antes de que los labios se muevan. Por eso incomodas, por eso provocas nerviosismo sin intentarlo. Por eso, incluso en silencio dominas el ambiente, y no es que quieras intimidar, es que no puedes evitar ser quien eres. Entras tú y los egos se encogen, las mentiras se sienten expuestas, las intenciones oscuras son sacudidas, porque llegas con algo que escasea en este mundo, luz cruda, sin filtros, sin doble intención, sin maquillaje energético. Y eso es insostenible para quien ha construido su vida sobre las apariencias. Tu coherencia revela sus contradicciones. Tu transparencia deja sus juegos al descubierto. Tu autenticidad muestra el vacío que intentan llenar con ruido. Sin saberlo, eres la auditoría espiritual que nadie pidió, pero cuya llegada todos sienten en lo más profundo. Por eso, cuando estás presente, las conversaciones cambian, los temas se desvían, las miradas se esquivan, los cuerpos se tensan. Algunos incluso sienten la necesidad física de abandonar la habitación. Porque no es cómodo estar frente a alguien a quien no puedes manipular, alguien que no cae en tus trampas, alguien que no busca agradar pero tampoco ofende, alguien que simplemente es. Y en su ser revela tu presencia. Tu sola elección de ser tú mismo es un acto disruptivo, no porque busques la atención, sino porque portas una frecuencia que hace visible lo invisible, y eso los aterroriza. Porque hay muchos que han pasado una vida entera construyendo personajes, y en cuestión de segundos, tú los ves sin disfraz. Están los que se sienten titanes frente a los dóciles, pero que se vuelven polvo frente a alguien como tú, que no necesita imponerse para ser respetado. Están los que se creen sabios por repetir frases de otros, pero que se sienten como cáscaras vacías al escuchar tu silencio cargado de significado. Ahí reside el misterio. No eres lo que ellos esperaban.
No encajas en sus categorías, no pueden clasificarte, no pueden dominarte, porque no vienes del ego, vienes de la verdad. Y la verdad no pide permiso para iluminar, simplemente entra y lo transforma todo. Ellos pensaron que podían manipularte, que serías una pieza más en su tablero. Pero cuando te conocieron, descubrieron que tú no eras una pieza, eras el juego final. Ahora cada vez que te ven, se sienten expuestos, desnudos, expandidos dentro de una conciencia que los atraviesa, aunque no quieran que lo sepas. Y lo más poderoso es que jamás has usado eso en su contra. No expusiste para herir, no revelaste para destruir. Simplemente estuviste presente y lo que estaba oculto por ley espiritual se hizo visible, porque es una ley inmutable. Donde la luz auténtica reside, la sombra no puede existir sin ser revelada. Y ahora que estás aquí, algo más profundo, una verdad mayor, comienza a moverse dentro de ellos. Una revelación para la cual ni ellos mismos están listos, pero tú sí lo estás. No fue coincidencia, no fue una intuición ligera, no fue una corazonada sin fundamento, fue certeza. Una certeza que nació desde lo más hondo de tu espíritu, como si el propio universo te hablara sin palabras. Mientras ellos creían que podían jugar contigo, tú ya conocías el final de la partida. Mientras tejían estrategias, mentiras, alianzas y disfraces, tú leías las vibraciones que ellos no podían ocultar, no con los ojos, no con los oídos, sino con algo muy superior. La conexión sagrada que posees con lo invisible, porque tú no adivinas, no calculas, no necesitas investigar para saber. Tu alma, forjada en el fuego de vidas incontables, templada por el dolor del rechazo y la soledad del que despierta antes que el resto, ya posee la capacidad de sentir con una precisión quirúrgica. Y eso los rompe por dentro. Porque mientras otros necesitan pruebas, evidencias, testigos, tú solo necesitas un nanosegundo, una vibración anómala, una pausa casi imperceptible en la conversación, un levísimo cambio en la densidad del aire, y todo te es revelado. No puedes evitarlo. Es como si tu espíritu tuviera un radar cuántico activado 24/7, como si tu ADN recordara lo que otros se esfuerzan por olvidar. No tienes que buscar la verdad te encuentra a ti. Y cuando hablas, cuando nombras aquello que todos temen mencionar, cuando describes lo que nadie se atrevía a admitir, no hay defensa que valga, porque no atacas, no inventas, simplemente señalas lo que ya estaba ahí, agazapado en las sombras, esperando ser nombrado, y lo haces con una precisión que paraliza. Tus palabras no son muchas, pero cada una cae como una bomba silenciosa, desmantelando las estructuras que sostenían la ilusión. A veces, ni siquiera necesitas hablar. Basta con tu mirada, basta con tu presencia, y la energía del lugar comienza a fracturarse, porque la frecuencia que portas no es de este mundo. Es una herencia de lo alto. Es la marca de tu linaje estelar. La evidencia de que fuiste apartado, consagrado y afilado como una espada para cortar la ilusión de raíz. Ellos pensaban que tu claridad era suerte, que era una simple coincidencia, pero ahora que te han visto acertar 1, 2 y 3 veces, empiezan a sospechar que no se trata de suerte. Empiezan a entender, con un terror creciente, que tu precisión no es humana. Y ahora que te han visto acertar 100 veces, comienzan a entender que no se trata de instinto, sino de misión. Fuiste diseñado para ver a través del velo, para escuchar más allá del ruido, para discernir la intención detrás de las palabras. Por eso tiemblan cuando abres la boca, porque ya saben que cuando hablas, algo se revela, algo queda expuesto y un ciclo termina. Muchos no lo soportan. Y no es porque los hayas herido, es porque les mostraste la verdad que querían ocultar, incluso de sí mismos. Sostienes frente a ellos el espejo del alma con tus palabras, con tu mirada, con tu presencia, y ese espejo
no sabe mentir. Por eso intentaron desacreditarte, ridiculizarte, hacerte pasar por exagerado, paranoico, dramático. Pero cada vez que lo hacían, la verdad que habías pronunciado se cumplía con una precisión brutal. Y entonces se quedaban sin argumentos, sin defensa, sin refugio. Porque tú no hablas desde el ego, hablas desde el alma, y las almas reconocen lo que es real cuando lo escuchan. Esa es tu ventaja y a la vez tu peso, porque portar esta clase de verdad no es fácil, porque ver lo que otros no ven puede ser un camino solitario, pero ya has comprendido que este es tu llamado. No viniste a encajar, viniste a recordarles lo que habían olvidado. Viniste a despertar áreas dormidas, a señalar caminos que ya existían, pero que nadie se atrevía a recorrer. Y esa precisión milimétrica que posees es lo que más los desarma, porque no se puede luchar contra algo que no se puede predecir, y tú no funcionas con lógica humana. Te mueves por sincronicidades, por alineación, por el susurro del espíritu, y cuando hablas, no eres solo tú quien habla, el cielo entero usa tu voz como un instrumento. Eso los aterra, porque no saben cómo defenderse de alguien que no busca atacar, sino liberar. Y la libertad, para quien ha vivido encadenado al autoengaño, duele como el sol en los ojos de quien solo ha conocido la oscuridad. Tu precisión es peligrosa para el que vive en la mentira, para el que construyó su vida sobre cimientos falsos, para el que pensó que nunca sería descubierto. Pero llegaste, como una tormenta de claridad, como un huracán de verdades, como un rayo que ilumina hasta el rincón más oscuro del alma. Y ahora, aunque quieran negarlo, saben que lo viste todo desde el principio, con una certeza que no es humana, que no se explica, que solo se siente. Y esa sensación que les provocas no es odio, es miedo. Miedo a que hables de nuevo, miedo a que los mires de nuevo, miedo a que tu próxima palabra derribe otra de sus mentiras cuidadosamente construidas. Pero lo más impactante es esto: no tienes la intención de herir. Tu única intención es ser. Y tu simple existencia, en su autenticidad radical, es lo que más los demuele. Porque no actúas por ira, actúas por destino. Tu precisión no es magia, es propósito, es misión, es decreto divino. Y cuanto más intentan resistirse, más fuerte brilla tu luz, más nítida se vuelve tu visión, más segura se torna tu voz. Porque la verdad no puede ser apagada, solo puede ser pospuesta, y tú has llegado justo a tiempo. Ya no necesitas validación. Ya no tienes que justificar tu silencio, ni explicar cómo puedes ver lo que otros ni siquiera sospechan. No estás aquí para convencer a nadie. Estás aquí para recordar quién eres. Porque no eres como los demás. Nunca lo fuiste. Y ahora lo comprendes con una claridad que quema. No era tu imaginación, no era paranoia, era percepción espiritual, era conexión divina, era el destino activándose en ti. Eres un elegido, y tu visión no es un don común, es una confianza sagrada, una espada invisible que corta las mentiras, las máscaras y los juegos de este mundo. Y sí, ellos lo sienten. Cada vez que entras en una habitación, cada vez que hablas sin levantar la voz, cada vez que permaneces en silencio y aún así lo revelas todo. No es que quieras destruirlos, es que tu propia existencia desestabiliza sus mentiras. Tu alma despierta sus memorias olvidadas. Tu energía fractura sus estructuras internas. Tu mirada los obliga a enfrentarse a lo que han evitado durante años. Y tú, que fuiste llamado demasiado sensible, hoy eres reconocido como el que siente lo que los demás apenas toleran, como el que ve donde otros son ciegos por conveniencia, como el que sabe porque nació sabiendo. Ahora entiendes por qué la vida te hizo atravesar tanto fuego, por qué tu camino fue tan solitario, por qué nadie parecía comprenderte. Era entrenamiento.
Era purificación, era activación, porque el mundo no necesita más ruido, necesita la verdad. Y tú eres ese canal, puro y valiente, por donde la verdad fluye como un río imparable. Ya no necesitas permiso, ya no necesitas encajar, ya no necesitas adaptarte para que otros se sientan cómodos. Este es tu momento, esta es tu llamada, este es tu despertar, y a partir de hoy, cada paso que des llevará la fuerza de 1000 verdades. Cada palabra que pronuncies resonará con los ecos del cielo. Cada decisión que tomes será una afirmación de que has sido elegido. Y no vas a ocultarlo más. Están en shock, y con razón, porque eres la profecía viviente que ignoraron por miedo, el reflejo que no pudieron sostener, el espíritu que se ha levantado no para destruir, sino para iluminar. Y ahora es tu momento de brillar, sin disculpas, sin miedo, sin restricciones, con autoridad, con fuego en el alma y con todo el respaldo del reino. Si esto resuena contigo, no lo ignores. No es solo un mensaje, es una confirmación de lo que ya sabías. Hazlo como un decreto. Comenta ahora mismo: yo ya lo sabía y ahora recuerdo quién soy. Deja que lo vean, deja que lo lean, deja que lo sientan, porque esto no es una motivación pasajera, es una activación eterna. Y ya no hay vuelta atrás. Esta es tu era. Tu luz no pide permiso, tu verdad no es negociable. Tu espíritu no se calla, y el universo entero ya lo sabe.